Ahora vamos a hablar de un tema muy común últimamente. Yo en mi época, bueno, el problema era no tener hijos. Ahora cuesta tener hijos. Vamos a ver que la nueva terapia es muy potente en la fertilidad y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando una persona viene a vuestra consulta, preguntarle si toma medidas de contracepción, porque os voy a explicar lo que me pasó un día en la consulta. Me vino una mujer de 50 años con dolor de rodillas. Le trato la rodilla y la mujer me llama más o menos 2 semanas después y me dice, ¿qué me has hecho? Desde que he venido no paro de devolver, estoy fatal, me estoy engordando. Le digo, pues pasa a la consulta. Viene a la consulta, la toco y noto dos energías. Y le digo, es que estás embarazada. Y se ríe, me dice, imposible, yo no soy fértil, nunca he tenido hijos, pero después de la sesión sí que ha vuelto a la fertilidad. Por eso avisar a vuestros pacientes que eso puede ocurrir. Donde vivo, al lado de Valencia, hay un centro de fertilidad, nos odian. Porque vais a ver que con la nueva terapia podemos tener unos éxitos sobre la infertilidad. ¿Y qué significa eso? Que seguramente es muy relacionado con los problemas emocionales. Hoy vamos a explicar un poquito más en detalle y sobre todo vamos a hablar también de la fecundación asistida y de la complementariedad que podemos dar con la nueva terapia. Y vais a ver que podemos hacer un trabajo bastante impactante. En el público hay mucha gente que ha tratado problemas de fertilidad con éxito. Vais a ver que es una de las puntos fuertes de la nueva terapia. Persona quiere tener hijos, si los conocemos es importante preparar el terreno, lo que llamamos preparación energética al embarazo. A veces me viene gente a la consulta, me dice, Philippe, pienso tener un hijo este fin de año. Les digo, pues tenemos que preparar el terreno porque vamos a ver varias cosas. Vamos a ver que no solo heredamos el ADN de nuestros padres, sino heredamos también de otras cosas. Heredamos de los traumas emocionales que han vivido nuestros ancestros, lo que se llama la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Son una transmisión de traumas que pasa de generación en generación y que pueden afectar nuestra salud. Por eso cuando una persona quiere tener hijos es importante trabajar la persona con la LNT para que no pase traumas emocionales epigenéticos. También vamos a heredar la forma del globo de nuestros padres. Sabes que tenemos un cuerpo físico, un globo energético, y para tener salud, ese globo energético tiene forma de huevo, tiene que tener esa forma, pero bajo el impacto de los traumas muchas veces se desforma. Si el padre tiene un globo energético desformado y la madre también, también vamos a transmitir a nuestros hijos esa desformación. También vamos a transmitir la forma de nuestra notocorda. Sabéis, lo explicamos bien durante el curso, que para tener salud necesitamos una notocorda muy vertical. Que cuando esa notocorda se desvía bajo el impacto de las emociones, tenemos que hacer una LNT y la persona se mueve porque esa antena central, la notocorda, se vuelve a recolocar. Si el padre tiene una notocorda torcida y la madre también, pues el hijo también va a heredar de esa notocorda torcida y por supuesto eso va a actuar sobre esa salud. También vamos a heredar del índice de fuerza vital física y psíquica de nuestros padres. Si tenemos unos padres con una fuerza física baja, pues el hijo tendrá una fuerza física baja. Si los padres tienen una fuerza psíquica baja, pues el niño también va a heredar de eso. Por eso es muy importante y avisar a vuestros pacientes que quieren tener hijos que preparar el terreno nos va a permitir tener hijos más sanos energéticamente y sobre todo más equilibrado energéticamente, lo que es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para preparar el terreno? Pues vamos a tratar el padre y la madre y vamos a hacer una sesión cada 10 días y vamos a hacer 3 sesiones antes de la fecha prevista para el embarazo. Es decir, si la gente quiere empezar a concebir un niño en junio, sesión todo el mes de mayo. Un mes antes hacemos 3 sesiones y esas 3 sesiones van a equilibrar notocorda,
forma del globo energético. Cuando haremos una sesión a los padres, claro, vamos a medir la fuerza física y psíquica de los padres con la radiestesia. Y si vemos que hay un problema, una bajada de esas fuerzas, la vamos a subir. Y así cuando los padres estarán preparados para la fecundación, pues el niño va a nacer en las mejores condiciones. Igual, la madre la haremos una sesión cada 10 días, 3 semanas antes de la fecha de la fecundación prevista. Y vais a ver que eso es muy importante porque eso va a decongestionar, vamos a ver el efecto que tiene la LNT sobre la madre, va a desestresar el cuerpo y va a facilitar el embarazo. Una cosa importante cuando vamos a preparar a la gente, no vamos a hacer una petición, sobre todo no hay que hacer la petición relativa al embarazo, porque cuánticamente podríamos crear un problema en el embarazo. Lo que hacemos, solo tratamos los cuerpos, los 3 cuerpos de la madre y los 3 cuerpos del padre, lo hacemos un mes antes de la fecha prevista y aquí tendremos un terreno bien preparado y un padre y una madre bien preparados energéticamente para poder concebir hijos. En los últimos años en la consulta he visto mucha gente que ha acudido por problemas de fertilidad. He visto gente de más de 35 años, 40 años con vamos a decir, unos óvulos no de buena calidad y es un problema. A mi época, bueno, éramos papá y mamá a los 22 años, era muy común tener 3 o 4 hijos a los 30 años. Ahora hemos retrasado esa época de embarazo y claro, los óvulos de la mujer envejecen. Los espermatozoides no son un problema porque el hombre continúa a renovarlos, pero las mujeres nacen con sus óvulos y claro, un óvulo más maduro es un problema para el embarazo. Pero también he visto gente muy joven que no podía concebir niños. Y cada vez que hablaba con ellos eran gente que tenía mucho estrés, venían muy nerviosos a la consulta y emocionalmente es como si no estuvieran preparados a tener hijos. Y también he visto una cosa que he visto cada vez más, gente que emocionalmente no quieren hijos. Es como si tienen un bloqueo emocional. Yo espero que un día Román tendrá hijos. No quieren hijos. Y con una sesión o 2, pues vais a ver que es un proceso bastante simpático porque se notan tan agobiados energéticamente que no tienen la fuerza de concebir un hijo. Ahora vamos a hablar de los problemas de fertilidad masculina. Os voy a explicar yo las experiencias que he tenido en la consulta durante los 30 últimos años y vais a ver que cada vez que tratan de una persona, a un hombre por problema de fertilidad, de infertilidad más bien, siempre eran hombres con una carga emocional muy importante, mucho estrés en el trabajo y tenía tanto estrés que eso repercuta sobre el sistema endocrino y muchas veces hay un bajón de la testosterona que está muy vinculado con el estado de estrés. Y si no hay testosterona, pues los espermatozoides son diferentes y el hombre pierde primero la libido, pero también la fertilidad. También he visto hombres venir a la consulta y no poder tener hijos porque tenían una sobrecarga de la antena inferior. Lo habéis visto con Roma. Esa antena a veces recibe demasiada energía, muchas veces por la polución electromagnética, y eso puede afectar también la fertilidad del hombre. Muchas veces son hombres que tienen muchos picores en los genitales. Si un día tenéis eso, pensar que es un problema de antena y que puede afectar a la fertilidad. Cuando medía su fuerza vital del sistema reproductor, siempre tenía una bajada de energía. Es decir, que cada vez que viene una persona a la consulta, un hombre que no puede tener hijos, medir la fuerza de su sistema reproductor y medir también la fuerza vital de los espermatozoides, porque a veces casi no tienen fuerza vital y claro, después no tienen movilidad. También he encontrado gente que no podía concebir, hombres no podían tener hijos porque tenían una intoxicación al plomo. Parece que cuando tenemos unos metales pesados en el cuerpo como el plomo, eso puede afectar a la fertilidad del hombre. También ha venido gente que tenía problemas, vamos a decir, físicos, malformaciones, gente que había tenido papera, se dice así, ¿no?
y que después no podían concebir hijos. Y aquí hemos trabajado con la cirugía y con la medicina con el NT, y hemos tenido muy buenos resultados. Y también he visto gente, hombres, no poder tener hijos porque tenían memorias emocionales o kármicas atrapadas. Es muy común que cuando hacemos una sesión a un hombre que no es fértil, empieza a liberar kármicamente patrones de otra vida que a su vez impedía la fecundidad. ¿Cómo vamos a actuar cuando tenemos un hombre que tiene este problema? Pues vamos a hacer una sesión cada 10 días en presencial. Si no podemos, lo haremos a la distancia, entonces miraremos la frecuencia del tratamiento con la radiestesia. Cada vez que hay una infertilidad en el hombre, vamos a tratar los tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, para equilibrarlos con los tres ejes. Y también lo que vamos a hacer, si hay un problema endocrino, vamos a trabajar ese problema. Por ejemplo, si un hombre tiene problema de testosterona, podemos hacer el 3D alrededor de los testículos. Cuando vais a hacer una técnica así, tocando las zonas íntimas, podéis poner un cojín, es más agradable para la persona. Vamos a hacer también una petición cuántica desde el tercer eje, donde vamos a pedir, por ejemplo, si es un problema de testosterona, podemos pedir la sanación de los testículos. Podemos pedir también la sanación de la hipófisis, porque la hipófisis es lo que manda, que controla también la producción de la testosterona. Bueno, normalmente son los testículos que lo fabrican, pero el que manda la orden de hacer o de no segregar testosterona es la hipófisis. Si hay una polución de la antena inferior, tendremos que practicar la técnica que habéis visto abajo. Un consejo, cuando hacéis una técnica de las tres antenas, tratar las tres. Solo tratando una, eso limita el éxito de la terapia. Claro, si hay un bajón de la fuerza vital del sistema reproductor, vamos a medir el sistema reproductor de la persona con la radiestesia. ¿Qué haremos? Pues con la radiestesia vamos a subir esa frecuencia. Y la petición cuántica, pues será: pido la sanación de la fertilidad de tal o tal persona. Cuando usaremos el tercer eje, vamos a pedir a la fuente la sanación de la infertilidad de esta persona. ¿Lo tenéis claro? Ahora vamos a hablar de la infertilidad más femenina. Que muchas más mujeres vienen a la consulta para este tipo de problemas. Es como si los hombres les dan más respeto. Y muchas veces viene la mujer y después me manda el hombre. ¿Qué problema energético he encontrado en esas personas? Pues igual, una sobrecarga emocional. Mujeres que trabajan 12 horas al día, 2 horas de trayecto para ir al trabajo. Eso puede afectar energéticamente la persona, y combinada con el estrés, eso puede bloquear la fertilidad. También he visto mucha mujer con mucho estrés tener mucha prolactina en el cuerpo, y los médicos decían que eso impedía el embarazo. Cuando hacemos una sesión o dos del NT, vais a ver cómo la prolactina se equilibra. He visto mujeres con una polución electromagnética de las tres antenas. Mujeres que tienen el periodo un poquito doloroso, molestia en los pechos durante el periodo, porque las tres antenas están hipercargadas. Es interesante trabajarlas. También vamos a poder medir la reserva ovárica. Es decir, que con la radiestesia podéis pedir la fuerza vital de la reserva ovárica, y si ha bajado mucho, la podéis subir. También he visto mujeres cuando no podía tener hijos, después de una sesión, liberar emocionalmente. Es decir, que algunos traumas emocionales son tan fuertes que eso cambia la frecuencia de la persona y no puede concebir hijos. Y a veces, después de una liberación emocional muy fuerte, pues el mes después, cuando volví a la consulta, la mujer estaba embarazada. A veces también, durante una sesión del NT, cuando hay una infertilidad de la mujer, hay una liberación kármica. Yo creo que en los cursos que hemos dado, casi todo el mundo ha visto a una persona dar a luz o liberar kármicamente, y a veces esas memorias kármicas de otras vidas, puede ser un parto traumático, puede ser una violación en otra vida, eso puede bloquear la fertilidad al día de hoy. También he visto mujeres con malformaciones físicas, por ejemplo, problema en las trompas, problema de mioma en el útero,
Cuando combinamos la cirugía y la nueva terapia, tenemos muy buenos resultados. ¿Cómo vamos a actuar cuando la mujer tiene un problema así? Pues vamos a hacer una sesión cada 10 días en presencial. Si lo hacemos desde la distancia, por supuesto, miraremos la frecuencia del tratamiento con la radiestesia. Trataremos también los tres cuerpos, porque no sabemos si el bloqueo de fertilidad viene del cuerpo físico, energético o espiritual. En la nueva terapia tratamos siempre los tres cuerpos para quitar todos los problemas posibles. Igual, si es un problema, si la mujer tiene un problema endocrino, vamos a poder trabajar ese problema haciendo el 3D alrededor del órgano. Imaginaros que ya he visto gente con muchos problemas de tiroides que no podían concebir niños. Pues ¿qué hacemos? El 3D alrededor de la tiroide. Y también podemos pedir con el tercer eje la sanación de la tiroides, pero también podemos pedir la normalización de la hormona. Pido la normalización de la tiroxina, por ejemplo, o de las hormonas de la tiroide. Vamos a hablar de los problemas de fertilidad hombre-mujeres. Vais a ver que a veces hay un problema de polaridad. Normalmente el óvulo tiene una carga negativa y el espermatozoide tiene una carga positiva. ¿Qué pasa? Una carga positiva y una carga negativa va a hacer que el espermatozoide se va a notar como atraído hacia el óvulo. Pero con la polución electromagnética que estamos viviendo últimamente, pues puede pasar un cambio de polaridad de esos gonadas. Es decir, que a veces el óvulo se queda una carga negativa, pero el marido tiene una carga negativa de los espermatozoides. ¿Y qué pasa? Cuando negativo encuentra negativo, pues hay una repulsión, y entonces la fecundación no puede ocurrir. A veces también hay mujeres que han cambiado su carga, vamos a decir, la polaridad de su óvulo, y va a tener un óvulo con una carga positiva. Es decir, que un óvulo con una carga positiva, cuando se va a juntar con un espermatozoide que tiene una carga positiva, pues los dos se van a rechazar y eso es un problema para la fecundación. ¿Cómo vamos a actuar cuando pasa eso? Pues vamos a hacer el 3D a las gonadas, es decir, que vamos a hacer el 3D a los testículos del hombre y también haremos el 3D a los ovarios de la mujer. Entonces tendremos que equilibrar las antenas del hombre y de la mujer, porque no sabemos dónde está el problema. Puede ser de los dos, pero en este caso tratar los dos. Y cuando usaremos el tercer eje, vamos a usar la petición cuántica. Pido la sanación de la fertilidad del marido y de la mujer, pero claro, lo haremos en dos sesiones diferentes. ¿Lo tenéis claro? Es importantísimo volver la polaridad normal de las gonadas. El óvulo tiene que ser negativo, el esperma positivo, y así vamos a tener muchísimo mejor resultado cuando la fecundación. Lo que he visto también en la consulta, y aquí hay un problema, es problema por incompatibilidad energética. No compatibilidad, incompatibilidad. Y eso lo vais a ver a menudo. Es una pareja que vive junta y no puede tener hijos. Se separan, divorcian y cada uno de su parte tiene hijos. Y muchas veces es porque la frecuencia de la mujer y del marido no son compatibles. ¿Hacer como tratamiento? Pues muy fácil. Vamos a tratar los dos para poder reequilibrar vamos a decir, esa compatibilidad energética. Vais a ver que funciona bastante bien. Usaremos los tres ejes de la nueva terapia. Vamos a hablar de la LDT y de la reproducción asistida. Vais a ver que aquí podemos ayudar mucho porque yo en la consulta la experiencia que tengo es que todas las mujeres y hombres que han venido después de un proceso de reproducción asistida han venido machacados emocionalmente y económicamente. Es decir, que han gastado mucho dinero, han hecho préstamos, han fracasado. Para tener ayuda del hospital del público es complicado, solo tiene no sé cuántos intentos de fecundación. Es decir, que muchas veces son gente que ven totalmente machacados emocionalmente, económicamente y físicamente, porque cada in vitro
implica unas dosis de hormonas increíbles en la madre y aquí podemos hacer un trabajo muy interesante. El médico, ¿qué va a hacer? Él va a tratar el cuerpo físico y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar el cuerpo emocional y espiritual y vais a ver que combinando las dos cosas, pues podemos tener resultados increíbles. Cuando vamos a combinar la LNT con la reproducción asistida puede pasar varias cosas. Muchas veces la gente se queda embarazada antes de la in vitro. Después de recibir algunas sesiones, pues van para empezar el proceso de in vitro, hacen prueba y les dice, pues estás embarazada. Es decir, que es interesante hacer una sesión antes de la in vitro para poder ayudar al proceso. También lo que he notado con la nueva terapia, gente que había vivido muchas in vitro, que habían salido negativas, después de la LNT salen positivas. Es decir, que gente que ha recibido 2 o 3 in vitro sin éxito, hacemos la LNT y a la cuarta funciona. Vais a ver que las dos cosas cuando se combinan funcionan muy bien. Lo que yo tengo muy claro, que claro, hay un envejecimiento del óvulo, pero la carga emocional es muy importante cuando la reproducción. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a tratar las tres partes del proceso de la in vitro. Vamos a hacer unas sesiones antes de la in vitro, vamos a hacer sesiones durante el proceso de la in vitro y sobre todo para mí la sesión más importante es hacer después de la in vitro, porque vais a ver que el feto, el embrión puede tener sufrimiento energético, porque normalmente cuando tenemos un embarazo crece un cuerpo energético, el cuerpo energético del bebé dentro del cuerpo energético de la madre. Eso es un lugar muy protegido, que la fecundación va a pasar en una, no sé cómo se dice en castellano, en un tubo, y la fecundación va a ocurrir cuando el feto, el embrión, tendrá su cuerpo energético fuera del cuerpo energético de la madre. Antes de la in vitro. ¿Por qué es interesante hacer una sesión de LNT antes de la in vitro? Porque eso va a preparar el terreno y va a equilibrar los tres cuerpos. Va a equilibrar también y va a desestresar el cuerpo emocional de la madre. No olvidar que las madres que van a recibir un in vitro, bueno, están muy machacadas, primero porque no han podido concebir hijos de manera natural, pero también que es un proceso muy agotador emocionalmente. Libera las poluciones electromagnéticas de la antena inferior, y eso es importante. A veces cuando no hay fertilidad es porque tenemos una polución electromagnética de la antena inferior, y antes de la in vitro es interesante liberarla. También cuando vamos a hacer una sesión de LNT antes del in vitro, eso va a equilibrar el sistema hormonal. Vais a ver que yo he visto en la consulta a mucha gente venir, no puedo tener hijos, y tenían una batería de pruebas de hormonas y todo desestructurado. Con alguna sesión de LNT, ese sistema hormonal se vuelve a equilibrar. Bien, cuando hacemos una sesión de LNT antes de la in vitro, vamos a liberar las cargas kármicas. A veces hay gente que tiene una carga kármica en el cuerpo espiritual, carga kármica que viene de otra vida y que bloquea la fecundación. Muchas veces yo he visto en la consulta gente liberar energéticamente y kármicamente, por ejemplo, tener un patrón de nacimiento dando a luz y después han vuelto a ser fértiles. Es decir, que a veces la carga kármica, memorias de otras vidas, nos puede impedir la fertilidad al día de hoy. ¿Y por qué es muy interesante también? Porque cuando vamos a hacer una sesión de LNT a la madre antes del in vitro, vamos a subir sus recursos, vamos a subir la fuerza vital, física y psíquica de la madre. Y eso es importante porque energéticamente y físicamente una in vitro es agotador. No sé si sabéis que la preparación son mucha inyección de hormonas, la gente ha hecho préstamos, no saben si va a funcionar. Y más que el problema de no tener hijos, yo he visto gente con una depresión muy importante después de la fecundación asistida. Vamos a actuar antes de la fecundación in vitro. Pues vamos a hacer una sesión antes de la in vitro, donde vamos a usar los 3 ejes de la nueva terapia para equilibrar los 3 cuerpos. También vamos a usar la técnica que habéis visto antes, vais a ver que es una pasada, funciona muy bien y además el terapeuta no se cansa porque está sentado.
porque la nueva terapia como terapeuta a veces nos puede cansar. Pues importante usar esa técnica antes de la in vitro para equilibrar la antena inferior. También antes de la in vitro vamos a medir la fuerza vital de varios sistemas, por ejemplo, del sistema nervioso. Muchas veces después de un proceso complicado para tener hijos, pues la gente tiene como una depresión, pues es interesante, por ejemplo, tratar la cabeza, hacer un 3D alrededor de la cabeza. También vamos a medir el sistema endocrino. Si vemos que hay una bajada de fuerza vital del sistema endocrino, lo vamos a subir. Y también vamos a medir la fuerza vital del sistema reproductor con la radiestesia usando el péndulo. Y si vemos que hay una bajada de frecuencia o de potencia del sistema, con la radiestesia lo vamos a hacer. También una técnica que va muy bien en esos casos es el 3D de la cabeza. Lo hemos dicho porque la gente ya ha sufrido emocionalmente. Pero también vamos a hacer el 3D alrededor del órgano a tratar. Por ejemplo, si la madre tiene problema en los ovarios, podemos hacer el 3D alrededor de los ovarios. De la cadera es muy importante porque cuando vamos a hacer el 3D de la cadera vamos a activar la Kundalini. Kundalini es muy importante el momento de la fecundación y del embarazo. Pero es también una sesión de LNT durante la preparación en la in vitro. Es decir, que cuando la persona ya ha empezado la in vitro, es interesante hacer una sesión antes de saber el resultado. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a actuar sobre las emociones. Vamos a aumentar los recursos emocionales durante la in vitro porque mucha gente los tiene muy bajo. Cuando hacemos una sesión también eso va a equilibrar el sistema hormonal. Muchas veces no podemos tener hijos porque la mujer tiene un problema hormonal y cuando hacemos una LNT durante la in vitro, eso lo va a equilibrar. Y eso también va a facilitar el proceso de fecundación in vitro. Lo que impacta mucho y lo que me ha impactado mucho es que muchas veces, bueno, hemos hecho una sesión, la gente se ha quedado embarazada antes de la in vitro, pero lo he visto muchas mujeres que habían tenido un fracaso a las otras in vitros, después de la RNT tenemos un éxito rotundo. ¿Cómo vamos a hacer? Pues usaremos los 3 ejes de la nueva terapia para equilibrar los 3 cuerpos y también haremos una petición cuántica desde el tercer eje, pido fertilidad para tal persona. Es decir, que aquí sí, durante el proceso de in vitro vamos a pedir la fertilidad de la persona. Importantísimo, y para mí quizás eso es la sesión más importante, hacer una sesión a la madre después de la in vitro. ¿Por qué es importante? Porque vais a ver que durante la in vitro va a sufrir la madre, pero también el hijo. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a hacer una LNT a la madre? Vamos a actuar sobre el trauma emocional que ha recibido a lo largo de esa fecundación asistida. Vamos a poder actuar sobre los traumas que han generado esas dosis de hormonas tan fuertes que reciben las mujeres durante este proceso. También podemos, haciendo eso, prevenir la depresión que yo llamo post in vitro. Muchas mujeres que no han tenido un éxito con la in vitro entrar en una depresión muy, muy importante y aquí podemos hacer algo haciendo una sesión justo después de la inseminación. También va a ayudar a la sincronización de la frecuencia de la madre y del bebé. Lo hablaremos un poquito más tarde. La madre tiene una frecuencia. Cuando va a hacer el in vitro y que la madre se va a quedar embarazada, pues la frecuencia del niño darse a la frecuencia de la madre y vais a ver que la fuente va a trabajar en eso para facilitarle el parto y sobre todo facilitar la encarnación. Y importante, cuando hacemos una sesión in vitro, cuando hacemos una sesión de LNT después de la in vitro, eso va a subir la fuerza vital de la madre, pero también del embrión del feto. Importante hacer una sesión después de la in vitro porque el feto ha sufrido durante la in vitro. Es decir, en vez de ser concebido en un lugar bien protegido, yin, que es el útero, no, más bien el primer tercio de la trompa cuando es la fecundación, es decir, que en vez de crecer dentro y de ser, ¿cómo explicar eso en castellano? Ay, me gustaría dar un curso en francés un día.
facilitar, no sé cómo explicar, va a liberar los traumas que pueden vivir el feto cuando ha sido concebido fuera del cuerpo de la madre, fuera de un cuerpo energético. También es importante hacerlo porque sube la fuerza vital del feto y facilita el proceso de encarnación. Para la nueva terapia, el espíritu se encarna al momento de la fecundación. Es un momento muy delicado y una sesión del NT puede ayudar mucho. Y también refuerza el vínculo energético madre-hijo. Veremos que a veces cuando hay un problema energético de sincronización entre la madre y el hijo, esto puede llegar hasta el rechazo del bebé de parte de la madre. Y con la nueva terapia tenemos herramientas muy potentes para ayudar a eso. ¿Cómo vamos a hacer? Pues una cosa interesante, como el bebé crece, globo energético de la madre, es decir, que la madre durante el embarazo va a tener un cuerpo energético dentro de su cuerpo energético. Por eso nosotros los hombres nunca vamos a poder vivir ese tipo de experiencia que tiene que ser increíble. Y energéticamente, ¿qué va a permitir eso? Va a permitir que cuando vamos a hacer una sesión a la madre, también vamos a tratar al niño. Como el cuerpo energético del bebé está dentro del cuerpo energético de la madre, tratando a la madre, también vamos a tratar al hijo. ¿Cómo vamos a hacer? Pues usaremos los tres ejes y la petición cuántica importante es pido la salud para la madre y el hijo. Y si hacemos otra petición con el tercer eje en presencial, pido la sanación del embarazo. Así de fácil. Vamos a hablar de una técnica diferente, una técnica que yo he usado mucho en la consulta, una técnica, vamos a decir, que yo llamo de urgencia, porque a veces tenemos la agenda tan completo que una persona te dice, me duele mucho el pie, me he hecho un esguince, y yo tenía vergüenza de decirle, vente dentro de 3 meses. Pues esa técnica, que es muy rápida, dura entre 15 y 20 minutos, nos va a permitir tratar los casos urgentes de dolor, por ejemplo, pero no sustituye una sesión completa del NT. Por ejemplo, muchas veces cuando damos un curso, no sé por qué, mucha gente se hace un esguince en el curso. Vienen hacia mí así, no pueden caminar, uso las manos cuánticas y el día siguiente o 2 días después ha desaparecido todos los problemas de esguince. Ahora Roma os va a explicar eso, vais a ver que es una técnica muy sencilla, pero muy potente, pero no sustituye a una sesión de LDT. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la segunda técnica. Entonces os voy a explicar un poquito cómo lo ha dicho, lo ha dicho Philip. Muchas veces es una pregunta que tenemos durante los cursos. Sabes que entre cada sesión en presencial tenemos que respetar unos 10, 15 días antes de hacer otra sesión. Y muchas veces tenemos esta pregunta, si mi paciente tiene una urgencia que sea física o emocional, ¿le puedo hacer una sesión para otra cosa de la próxima sesión? Tenemos que esperar 10-15 días para volver a practicar el mismo problema, ¿ok? Para seguir sobre el mismo tratamiento. Pero si vuestro paciente ha tenido una urgencia, por ejemplo, no sé, un accidente, una caída, un problema emocional muy fuerte, tenemos una técnica que se llama las manos cuánticas, que es una técnica de urgencia. Es decir, que yo, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo típico, trato un problema de diabetes a una persona, lo trato cada 10-15 días, y esta persona, al medio de sus tratamientos, ha tenido un accidente de coche, se ha hecho, por ejemplo, se ha hecho daño al hombro y necesita un tratamiento al momento para aliviarse este dolor. Entonces, en este caso, tenemos esta técnica que le podemos hacer entre las sesiones que tengo para el diabetes para aliviar un poquito su problema de hombro. Entonces, como he dicho, la usaremos como una técnica de urgencia cuando nuestro planilla no nos permite hacer una sesión normal de 1 hora a la persona. Vamos a tratar más que todo dolores físicos 2 a 3 días después de las sesiones. Las personas van a notar un alivio en varias cosas. Es decir, que
yo tengo mi paciente que ha tenido un accidente, voy a hacerle esta técnica para aliviarle. Lo repito, no es una sesión completa, no le voy a hacer todo el tratamiento, vamos a hacer realmente una sesión muy corta de 15-20 minutos para aliviarle el dolor. En caso de emergencia emocional o psicológica, usaremos el tratamiento desde la distancia. Permite aliviar a la persona el dolor hasta su cita para una sesión completa. Y siempre es importante, eso es muy importante, aunque es un tratamiento muy rápido de 15-20 minutos, siempre acabaremos con la integración. Es decir, que si yo tengo un paciente que tiene una cita en 15 días, le surge un problema, le digo de venir a la consulta para aliviarle este dolor entre cada sesiones y así le voy a hacer la técnica. Y aunque sea una técnica de 15-20 minutos, al final tendré que integrar mis pacientes. Otra cosa, otra vez vamos a hablar de una técnica donde las notocordas del paciente y el del terapeuta tienen que cruzarse. Es decir, que otra vez el paciente, será tumbado. Empezaremos esta técnica, el paciente tumbado en la camilla y nosotros sentado. No vamos a hacer un 3D. Es decir, imaginaros que ha venido por un problema de hombro, yo no lo voy a hacer todo el tratamiento de 3D para aliviarle su problema de hombro, porque hablamos de tratamiento por problema físico en presencial. Todos estos problemas emocionales, como lo he dicho, lo vamos a hacer desde la distancia. Pero físicamente, presencialmente, vamos a usar este técnico para un problema físico. Y aquí vamos a hacer solo una posición de mano, es que la posición anterior-posterior. No vamos a hacer derecha-izquierda ni inferior-superior, vamos a hacer la anterior-posterior. Justamente la única meta de esta técnica va a ser de aliviar el dolor al paciente, no hacerle una sesión completa. Entonces pondremos las manos en su lugar donde tiene dolor y haremos la práctica anterior-posterior que hemos visto cuando practicábamos el 3D. En este momento, cuando ponemos la mano, la única intención y atención que tenéis que tener vosotros es en vuestra mano. ¿Ok? Vamos a poner toda la intención y la atención en las manos del terapeuta. Entonces aquí puede pasar varias cosas. Vamos nosotros a seguir el movimiento, el paciente puede notar movimiento, vamos a seguir el movimiento y vais a ver que estas técnicas a veces la fuente os va a hacer apartar las manos, lo vamos a ver en los videos, lo vas a ver apartar las manos lejos del cuerpo. En esos casos tenéis que seguirlo. Si la fuente os empuja para que las manos vayan más lejos del cuerpo, lo vamos a seguir. Vais a ver que de vez en cuando las manos van a volver a tocar el cuerpo. A veces vuestras manos se van a quedar pegado al cuerpo. ¿Ok? Entonces, vosotros, muy fácil. Vuestro paciente tiene cita por un problema cada 10-15 días. Le surge un problema muy importante y le tenemos que aliviar un dolor. Lo vamos a decir de venir y vamos a hacer una posición anterior-posterior de las manos al lugar donde tiene la molestia durante 15-20 minutos. Y aquí voy a seguir lo que me va a ubicar la fuente. Si la fuente me queda con las manos pegadas al cuerpo, me quedaré pegado al cuerpo. Si la fuente me empuja las manos, tendré que seguir y seguir mis manos. Si la fuente me vuelve a tocar el cuerpo, volveré a tocar el cuerpo. Si mis manos están pegadas al cuerpo, no voy a luchar y voy a guardar las manos. Entonces, solo seguir donde la fuente os va a ubicar con las manos. El paciente tener movimiento, pero también siempre cuando hablo de movimiento puedo hablar de cualquier movimiento, es decir, un movimiento emocional puede ser un movimiento, ¿ok? Cuando hablamos de movimiento hablamos de liberación emocional, hablamos de movimiento internos, hablamos de movimiento externos. No olvida que cuando vuestro paciente tiene movimiento interno no lo podéis saber, entonces comunicar en vuestro paciente para que os puede comunicar él si tiene movimiento internos. Y también la zona se puede pegar también. Entonces vosotros es eso, solo seguir con la mano donde os va a ubicar la fuente, controlar si no hay movimiento si el paciente no se ha pegado. En el caso que el paciente libera emocionalmente, quedaremos las manos pegadas y vamos a actuar así durante 15-20 minutos. Entonces ahora os voy a video para que podáis tener idea del protocolo. Vais a ver que el protocolo es muy sencillo y os voy a comentar un poquito.
Entonces, como he dicho antes, esta técnica volvemos con el paciente tumbado, ¿ok? La notocarda horizontal y nosotros como terapeuta vertical. Habéis visto, en este caso tenía problema, una urgencia al nivel de las rodillas. Entonces, ¿qué he hecho? Yo me he puesto al nivel de las rodillas y he puesto la posición, como he dicho antes, anterior-posterior. Solo esta posición, y pongo solo la intención y la atención en mis manos. Nada más. Y aquí vamos a usar la técnica de urgencia para aliviarle al momento su dolor de rodilla. Y vais a ver. Aquí tocando, noto como la fuente poco a poco me empuja la mano derecha lejos del cuerpo. Y ya os acordáis lo que hemos dicho, a veces cuando hemos hablado de todo el sistema de fascia, a veces vamos a tocar el cuerpo, es otra zona que se va a liberar. En este caso, aunque toco la rodilla derecha, habéis visto como la fuente actúa sobre también la pierna izquierda. Y aquí yo, la única cosa que tengo que hacer es enfocar mi atención y mi atención en mis manos y seguir donde la fuente me va a ubicar. En este caso, la mano izquierda se ha quedado abajo de la rodilla y la mano derecha sí que sigue donde me ubica la fuente. Vemos como el paciente está liberando. Aquí vemos como la fuente actúa y yo mi mano, la fuente me la ha dejado pegada en la camilla, la mano izquierda, y poco a poco me hace mover mis dos manos. ¿Por qué la fuente me hace mover las manos? Porque en el caso que el trauma sea en el cuerpo físico, vais a ver que las manos no se van a mover, se van a pegar en el cuerpo físico. En el caso que el problema está más lejos del cuerpo, por ejemplo, en el cuerpo energético o espiritual, la fuente irá hasta tocar la congestión lejos del cuerpo. Entonces, vosotros aquí vais a pasar con las manos o tocando el cuerpo o alejándoos del cuerpo. Aquí vemos cómo la fuente me vuelve a hacer tocar el paciente. Un poco de pesito. Notamos que yo sigo con la posición anterior-posterior. Y la fuente me vuelve a apartar las manos del cuerpo. Y la tengo que seguir. Y en este caso me hace mover también la mano izquierda, no solo la derecha, pero también la izquierda. Y voy a aliviar y tratar su problema de rodilla en este momento desde más lejos del cuerpo.
técnica es muy sencilla, es solo sentir cómo la fuente os va a ubicar, un poquito de práctica, pero con toda la formación que habéis visto, vais a ver que la práctica la vais a notar muy, muy sencilla. No luchar y dejaros bien guiar. Ok, entonces ya se han parado los movimientos, el paciente no tiene movimiento y como es una zona par que tendré que hacer lo mismo a la otra rodilla. Todo lo que va con par tendremos que actuar igual a la otra parte. En este caso vamos a tratar la otra rodilla. Igualmente me pongo bien vertical, pongo las manos anterior-posterior en la zona, pongo la atención y la intención en mis manos y vamos a dejar guiarnos por la fuente. Aquí vemos a nivel de los pies cómo la fuente actúa. Por supuesto, en estas técnicas de urgencia, si el paciente tiene muchísimo dolor, tenéis que ir poco a poco, ¿ok? Comunicar con vuestro paciente. Si durante la sesión nota muchísimo dolor, a veces es mejor de hacer una pequeña pausa de 1 o 2 minutos y volver a repetir, ¿ok? Siempre nos tenemos que adaptar, no pensar solo en la técnica, pero adaptar al caso del paciente si tiene muchísimo dolor y hacerlo poco a poco. Habéis visto que su problema de rodilla, en este caso, puede tener actuación sobre todo el cuerpo. Por supuesto, el terapeuta siempre los ojos abiertos. El paciente no tiene importancia, pero el terapeuta siempre los ojos abiertos.
Lo repito, pero importante la postura del terapeuta. Habéis visto que tengo mi espalda bien recta para tener la notocorda la más recta posible. No me doblo por delante. Y aquí la fuente me hace volver a tocar el cuerpo. Más vais a tener vuestra mente en blanco, más vais a poner la intención solo en vuestras manos, más vais a notar cómo la fuente os va ubicando. En este caso me aparta solo la mano derecha. Y yo sigo con los movimientos de las manos. Hasta que se paren totalmente los movimientos. Y aquí vemos que el cuerpo ya ha vuelto a la posición inicial. Y aquí acabamos la técnica. ¿Ok? Entonces, esta técnica es una solución que podemos dar a nuestro paciente cuando tiene una urgencia. Aquí no lo hemos puesto en el video, pero lo he dicho antes, muy importante, no lo he puesto porque conoce esta técnica, pero después de este tratamiento de 15-20 minutos, tenemos que integrar al paciente. Muy importante, la integración se tiene que hacer muy bien, ¿eh? Mejor tomar demasiado tiempo porque la integración también le va a hacer bajar el dolor. Entonces vamos a hacer bien esta técnica y pasaremos un buen tiempo haciéndole la integración. ¿Ok? Bueno, entonces usarlo en este caso no sustituye una sesión completa, es decir, que luego tendremos que, si el problema empieza a ser crónico, tendremos que hacer luego terapia con todos los ejes. Muchas veces vas a ver que si es un golpe pequeño, si lo tratamos muy rápido, esta técnica de urgencia le va a quitar totalmente el dolor, pero a veces si ves que este problema pasa en fase más crónica o más importante, vamos a tener que actuar con todo el tratamiento que hemos visto durante la formación. ¿Ok? Bueno, ya hemos visto la segunda técnica de urgencia. Lo que vamos a hacer ahora, nos quedan 2 temas a desarrollar en una última técnica. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pausa. Nos quedan bastantes cosas que ver, entonces por favor, sé que va a ser muy rápido, pero os pido de volver en 20 minutos para poder acabar bien en los tiempos. Así que nos vemos en 20 minutos.